Hola a todos, un gusto saludarlos y encontrarlos de nuevo por aquí, esta vez para conversar con el director colombiano Federico Ateortúa Arteaga. Federico es graduado en la carrera de Dirección Cinematográfica en la Universidad de Buenos Aires y también realizó estudios sobre documental de creación en Barcelona. Cuando regresó a Colombia, él es originario de Medellín, fundó junto a su hermano Jerónimo la productora de cine independiente Invasión Cine. Ha realizado varios cortos, entre ellos Espeso Humo Blanco y Susurros. Pirotecnia es su primer largometraje. Federico, bienvenido. Es un gusto conocerte y además no solo dar a conocer tu película, sino que la gente, los venezolanos, te conozcan. Así que un gran saludo desde aquí, desde Caracas. Hola Alexandra, no, muchas gracias a ti por tenerme en cuenta para este espacio, tener en cuenta la película. Siempre motiva mucho ver que el trabajo de uno llega a otras geografías, entonces la verdad que muy contento. Me alegro. Mira, tengo entendido que el punto de partida, vamos a concentrar nuestra conversación básicamente en Pirotecnia, tu primer largometraje del año 2019. Tengo entendido que el punto de partida de la película fue una investigación que tú estabas haciendo sobre los orígenes, sobre la historia del cine en Colombia. Yo quisiera que brevemente nos contaras cómo fue ese proceso, esa investigación. Sí, yo me encontraba finalizando mis estudios en la universidad y empecé a hacer una investigación o como trabajo de grado, estaba haciendo un texto de investigación y lo estaba haciendo sobre sobre los inicios de las representaciones violentas en el cine colombiano. Y paralelo a eso, me estaba pasando que las películas que hacía o los cortometrajes que hacían empezaban a tener cada vez más contacto con formas del documental, ¿sí? Específicamente con los ensayos, con los diarios, con los relatos autobiográficos. Entonces empecé a hacer pequeños cortometrajes en los que empezaba a contar eventos de mi vida personal, ¿sí? Cuestiones con relaciones, eventos que me sucedían. Y ahí poco a poco fui como acercándome a la forma de, digamos, este tipo de documental en primera persona. Y en un momento, mi madre tuvo un problema médico y empiezo a involucrar esa historia. Entonces, no sé por qué en medio de que empiezo a hablar de un problema o de un momento difícil de ella, empiezo a tener como la intuición de relacionarlo con esos estudios que estaba haciendo o esa investigación o con esas imágenes que estaba empezando a recopilar sobre el inicio del cine colombiano. Entonces yo hacía como pequeños ejercicios de montaje en los que yo iba trayendo imágenes y simplemente veía qué pasaba cuando se conectaban y empecé a sentir que esas imágenes podían dar pie a un relato mayor, ¿sí? Entonces, un poco ese es el origen que tiene mucho que ver como con empezar a explorar un formato del cine, pues, que además tiene como unas formas de producción que son muy caseras, ¿sí? Entonces me permitía como ir gestionando o ir produciendo esos cortometrajes por mi cuenta, ¿no? Y sin grandes presupuestos. Y empecé a investigar un poco qué pasaba en la vinculación entre esas imágenes. A mí como espectadora me pareció muy interesante, me pareció fascinante descubrir eso que cuentas tú en la película sobre el intento de magnicidio fallido que hubo en 1906 contra el presidente de entonces Rafael Reyes. Y luego lo que generó eso a nivel de puesta en escena, de cómo se quiso recrear luego todo, y que ahí es como un punto de partida de esta manipulación de la imagen y de la ficción. ¿Qué tipo de documentos y de archivos acudiste tú para investigar este caso, que es como el inicio del cine de la fotografía en Colombia? Fueron varios documentos, principalmente periódicos, ¿sí?
Cuando yo empiezo a descubrir este evento y las recreaciones de estas fotografías, lo hago a través de una tesis, ¿sí? De una académica colombiana de apellido Zeneida. Entonces yo me comunico con ella, le cuento un poco mi proyecto y ella muy amablemente me pasa los archivos de su investigación en los que contemplaban los periódicos de la época, porque este evento tuvo como un cubrimiento muy completo de muchos días en distintos periódicos y luego a través del libro que se publica, que se llama El 10 de febrero. ¿Sí? Entonces, como que esas dos eran las fuentes principales. El libro, que era un libro que extrañamente se conseguía bastante fácil, acá en el centro de la ciudad lo conseguí, y luego a través de los periódicos del momento y pues gran parte de la investigación tuvo como esta gran colaboración de alguien que ya se había acercado a ese evento. Pero entonces puntualmente lo que tenía era una serie de fotografías que iban intercaladas por textos muy largos que explicaban lo que ocurrió en un libro, ¿sí? Entonces ahí hago como los escaneos de esas imágenes y es encontrar ese documento, encontrar esas imágenes como el punto o lo que me permite un poco, o lo que me generaba como la ilusión de poder desarrollar una película completa a partir de esos documentos. ¿Cuándo, es decir, mejor dicho, cuándo no? Cuando tú estás haciendo todo el trabajo, podemos hablar autorreferencial, el aspecto autorreferencial que ya venías trabajando en tus cortos. Investigando en tu archivo familiar, descubres la foto tuya disfrazado como de guerrillero en un acto del colegio, ¿no? Eh, ¿qué te pasó cuando conseguiste esa foto? Y ese fue el link que luego te llevó a hacer una conexión entre lo que había pasado a principios del siglo XIX en el intento fallido de magnicidio con los actuales falsos positivos de la guerra en Colombia. Sí, pues realmente hay muchos de los elementos que yo empiezo como a tejer, ¿sí? Y para eso uno también tiene que echar mano de elementos de la ficción, ¿sí? Entonces, digamos, al principio yo les comentaba que mi mamá estaba pasando por un momento médico complicado, pero que incluso tengo que modificarlo para poder hacer que se presente en la película, porque de otra manera me parecía que la exposición que sufría ella era muy drástica, ¿sí? Entonces yo empiezo a transformar ciertos eventos para que se empiecen a conectar. Uno de ellos es este material de archivo, ¿sí? Entonces, en un punto yo tengo como estas historias que yo tengo que ir conectando o que me propuse conectar, pero también tengo que ir construyendo como esos nodos o esos puntos en los que las líneas convergen. Uno de esos fue ese archivo. Ese archivo fue pues realmente bastante clave porque como dices, es lo que empieza a atar. Por un lado, los eventos de la guerra colombiana con los falsos positivos, por otro lado, mi relato personal y por otro lado, los eventos del nacimiento del cine en Colombia. Pero todos estos eventos, digamos que creo que surgen o empiezan a tener como un eco en mí a partir de una experiencia pues muy concreta y es que yo siempre viví la guerra a partir o como un espectador, ¿sí? A través de las pantallas de televisión y también algo como muy familiar de que en mi casa el televisor tenía como una presencia demasiado grande, las noticias tienen como una importancia demasiado grande. Entonces lo que empezaba como de manera muy intuitiva de relacionar no solo a mi mamá, a mi papá, como con eventos de estas características, pero también con el cine nacional, bueno, requerían también un trabajo narrativo y por lo tanto también de la ficción que implicaba crear imágenes, que implicaba disponer de elementos cinematográficos para que la narración pudiera pasar de ser una intuición a un objeto concreto y comunicable. Entonces, no, ese archivo la verdad que fue una alegría grande porque permite tejer la película. Claro, el proceso entonces te llevó años, tú estuviste años haciendo pirotecnia, no fue lineal, obviamente,
Incluyó, me imagino, en el camino hallazgos, dudas, ensayos, pruebas, errores. Y obviamente el proceso tuvo esa característica y el resultado, la película en sí misma como corpus, tiene esa característica también. Es una película fragmentaria, además su estructura, materiales distintos, formatos distintos, registros distintos, y me parece un logro, o sea, me parece un gran logro que tenga esas características la película. Sí, exacto, exacto. La verdad que algo que me motivaba a mí era, pues, que fuera una película que yo pudiera realizar sin tener que transitar por ciertas rutas de financiación que en experiencias pasadas yo no estaba logrando acceder a ellas y no estaba sintiendo que ese fuera el camino. Entonces también me empecé a proponer trabajar con materiales modestos, materiales domésticos, cosas que estuvieran en mi casa, ¿sí? O sea, yo ya sabía que mi película no iba a ser, no iba a ser el cine de los grandes paisajes, de las cámaras de alta definición. Entonces empezar a más bien a explorar en esas cámaras de baja definición, en esas imágenes gastadas, en esas imágenes caseras, qué puedo construir con esos elementos, porque algo que resulta muy difícil es homogenizar un registro, ¿sí? Entonces yo ya sabía que la película iba a tener fotografías, iba a tener, sí, fílmico, high 8, distintos formatos, ¿no? Que fuera una película de retazos, ¿sí? Que remitiera al collage, pero como tú dices, también remite a la forma en que se construyó, que obedece también a unas condiciones de producción pues muy concretas, y que realmente ese era el reto, hacer que esos materiales pudieran convivir, hacer que esos materiales, que si bien están distanciados, no sufran fracturas tan grandes como para que la película se desmorone, ¿no? Y también ese era el reto, ¿no? Empezar a relacionar cosas muy lejanas, que además pues era como gran parte de la ambición, como de pronto traer o encontrar ecos de los eventos de la guerra en distintas circunstancias de nuestra cultura, sea mi vida personal, sea la historia del cine, pero también en episodios del fútbol colombiano, ¿no? Como pensar que esa guerra produce ecos en distintas situaciones de nuestra cultura y no pensar que esa guerra es algo opuesto a la cultura, sino no, o sea, es parte de lo que hemos construido también como sociedad y empezar más bien, en vez de querer expulsarlo, como a reconocer o a rastrear esos rastros o esos ecos o esas ondas que produce. Entonces también me motivaba mucho la idea de trabajar con materiales muy diversos y creo que eso ayudó mucho a que la película fuera posible. Claro. ¿Qué definición sientes que le va mejor a la película? Docuficción, no ficción, cine, ensayo, ensayo cinematográfico. Es decir, ¿dónde crees que se podría ubicar mejor pirotecnia? Yo creo que el cine ensayo es un lugar o que ayuda a referirse bastante a la película y lo digo porque las referencias con las que trabajé eran principalmente películas que se enmarcan en ese lugar del cine o que sus preocupaciones tienen que ver con las del ensayo, porque el ensayo integra como unidad de enunciación la experiencia de la persona que está realizando ese ensayo. O sea, es decir, el ensayo necesita del yo y también necesita como de una argumentación que es muy especulativa, de una argumentación que está muy basada en intuiciones, en sensaciones, en cuestiones como más casi emocionales. Entonces creo que me esforcé en que la película pudiera tener como una oscilación entre capas, digamos, dramáticas, en capas que apelaran a situaciones afectivas, pero que también tuvieran como un despliegue en ciertos términos conceptual o teórico, o que hubiera un uso de la palabra como en una versión más abstracta y que intentara elaborar cuestiones sobre el conflicto, como que intentar encontrar relaciones, ¿no? Como que me parece que
mucho o que el cine colombiano ha sido un poco, no, un poco ha renunciado a ciertos usos de la palabra, que me interesaba hacer una película que rebosara, ¿sí? O sea, como que tuviera muchas formas de usos del lenguaje. Entonces me quedo con esa definición de cine ensayo, también porque creo que la tradición o las películas que más me motivaron o que más me influenciaron vienen de ese lugar. Por ejemplo, autores, Chris Marker es un maestro, ¿no? Sí, Chris Marker, por supuesto, pero me ocurrió que empecé a trabajar, pues obviamente con el clásico de Chris Marker, que es Sin Sol, pero inmediatamente uno se da cuenta que son películas muy complejas de trabajar como referencia, ¿ya? Por el lugar que tienen en la tradición. Entonces elegí, por un lado, el cine de Andrés Di Tella con La televisión y yo, y una película y Los rubios de Albertina Carri. O sea, esas Sí. dos películas, y pues también yo vengo de Universidad Argentina, una tradición, entonces pues, también era como la tradición del documental que más tenía a la mano, pero fueron dos películas que realmente me causaron, me deslumbraron muchísimo, ¿sí? Como cuando veo Los Rubios, realmente fue un choque muy grande ver esa rebeldía, ver esa versatilidad en los materiales, ver también cómo eh, ese esparpajo en esas imágenes tan agresivas que es muy seductora, que es muy seductora y que quería trabajar con eso. Y luego, pero también era muy difícil para mí acercarme ahí y sentí que Andrés Di Tella, el cine de Andrés Di Tella, era un punto intermedio que me acercaba un poco a esas vibraciones de Albertina. Entonces, un poco que esas dos fueron como películas, las dos grandes influencias que mezclan el relato familiar, pero también mucho de relato nacional. Fíjate, hay dos cosas que a mí me interesan mucho. Una es saber si te parece que Pirotecnia es una película como muy local o más bien es extrapolable al mundo, porque en definitiva habla de la manipulación de las imágenes para construir narrativas, ¿no? Es del uso interesado de las imágenes para que la percepción de ciertos hechos, en el caso de Colombia, la violencia, sean percibidos de una manera. ¿Te parece que es una película que sí la puede captar, entender, disfrutar un público más amplio que el colombiano? ¿Y cómo fue la respuesta del público colombiano a la película? Esas dos cosas. Me gusta mucho la pregunta porque es un miedo que uno tiene muy, muy presente, pero que pocas veces se habla, ¿no? Como decir, esto será transmitible a otras sociedades, como con otras agendas culturales, esto se va a entender. Pero yo me acuerdo en el estreno que yo veía la sinopsis, yo decía, historia del cine colombiano, o sea, va a ser muy complicado despertar el interés en espectadores de otras geografías. Luego fue pasando el tiempo y ya un poco esa inseguridad fue reduciéndose al ver que gente de otros países entendían perfectamente la película y que encontraban vínculos de distintos niveles y uno lo veía mucho en las preguntas que hacían. Incluso la película se presentó luego en Asia, en China, y las preguntas como que me sorprendía mucho ver cómo, la comunicación que estamos teniendo es muy fluida y realmente sí se logra conectar a pesar de que uno tenga como ese temor de que todo lo va a tener que traducir y explicar de sobremanera, ¿no? Como que yo tenía un miedo y era tener que explicar demasiado la guerra, ¿no? Tener que explicar demasiado, porque siento que de pronto en nuestros países como somos pues culturas que tenemos un lugar relegado entre los centros culturales, normalmente tenemos que dar demasiado contexto y tenemos que explicar todo, las fechas, por qué está ocurriendo esto, porque tenemos un temor de que no se nos va a entender. Y yo pensé en un punto como que eso sí va a afectar mucho la distribución de la película, pero paulatinamente vi que no, que realmente podía tener ecos vigorosos en otros lugares, pero sigue apareciendo. O sea, digamos, ahora que enfrento otro proyecto,
todo el tiempo me estoy preguntando eso. ¿Será que esto es demasiado, no sé, local o como que estoy enfrascado en la situación? Pero me parece que no hay que tener miedo y no hay que tener afán en querer traducirle o querer explicarle todo a espectadores de otros lugares y que la gente realmente entiende muchísimo y que logra hacer sus suposiciones y conexiones y que uno lo vive todo el tiempo cuando ve cine de otros países, que uno rápidamente entra en situación. Federico, no sé si compartes mi opinión, pero yo creo que el documental en sus variantes, en sus modalidades un poco híbridas también, está teniendo un momento interesante a nivel mundial, un momento importante, siendo un género que muchas veces en una etapa se relegó como una cosa, está teniendo una presencia y además reconocimientos a nivel internacional en festivales. ¿Te parece? ¿Tú estás de acuerdo? ¿Tienes esa misma percepción? No, totalmente de acuerdo. Siento que el documental está en un momento, ¿cómo decirlo?, muy feliz. Yo recuerdo o pienso cuando yo inicié en la universidad que ¿no? Como que la idea de dedicarse al documental era un poco ir a una sección relegada o apartada, como dices, del cine, y que a medida, que incluso yo recuerdo mucho que un profesor, Rodrigo Moreno, me dijo que me salía bien el documental y yo negarme muchísimo a esa idea. Yo decir como, no, no, yo no quisiera dedicarme al documental y que pasaran varios años hasta que ya fuera muy evidente para mí que lo que mejor hacía tenía que ver con ese registro. Y fueron pasando los años y ya cada vez, digamos, yo ahora soy docente acá y veo cómo en las nuevas camadas de estudiantes el cine documental, por un lado, es el que más han visto, es el que más les interesa y creo que se debe a muchas razones. Por un lado, las transformaciones tecnológicas y por otro, pues que las condiciones de producción que permite el documental son muchísimo más generosas y que es una zona en la que, o es un registro que permite mucha más libertad y mucha más experimentación por eso mismo, por los costos. ¿No? Como al tener unos costos pues asumibles, la idea de asumir riesgos está mucho más viva. En otro tipo de registros es muy complejo aventurarse, ¿no? Tomar caminos que pronto no resulten, ¿sí? Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Siento que el cine documental, por muchas razones, está llegando o está viviendo desde hace unos años, vive una vitalidad muy, muy vital, Y ¿no? dentro del documental, ¿por qué este predominio de lo autorreferencial? Hay realmente tanta cantidad de trabajos de los muchachos jóvenes autorreferenciales que van por esa línea. ¿Por qué crees que sucede esto? Pues yo creo que acá podemos tener muchísimas lecturas, ¿no? Creo que no podría completar con mi respuesta esas razones, pero creo que definitivamente podemos pensar o puedo señalar algo, y es que hay algo de nuestra época en la que eso se vuelve medio una especie de mandato, en el sentido en que la mayor parte de nuestro tiempo la gastamos consumiendo imágenes de la vida personal de las otras personas a través de las redes sociales y en algún momento la experiencia personal empezó a parecernos de alguna manera muy llamativa y Mm, susceptible a estos relatos, ¿sí? Entonces creo que por eso en muchos o mucho del cine más que se hace más hoy, es una forma de acercarnos al mundo a través de nuestra experiencia personal, pero siento que esto tiene ecos en otras cosas como las redes sociales, ¿sí?
Exactamente, es una muy buena explicación, es una muy buena explicación a este fenómeno, además que va adquiriendo cada vez como más fuerza, ¿no? En diferentes ámbitos. Tengo una curiosidad con respecto a la productora que tienes con tu hermano Jerónimo, la productora Invasión Cine, una productora de cine independiente. Cuéntanos brevemente cuál es la actividad, si están apoyando algunos otros proyectos y por supuesto que me interesa saber en qué proyecto estás actualmente después que han pasado unos cuantos añitos, un par de añitos de pirotecnia, ¿no? Pues la verdad que la experiencia con Invasión ha sido sumamente feliz y en los últimos años hemos podido experimentar un crecimiento que nos tiene muy contentos, no solo desde la producción, sino desde otro campo que también nos ha gustado mucho, que tiene que ver con talleres, con un taller que realizamos. Entonces empezamos a encontrar que la realización de cine, pues también hay que entenderla desde sí, desde distintas actividades y concretamente, pues siento que nos encontramos en un momento de bastante creatividad, de bastante creación. Ya vamos a estrenar, ya llevamos 3 películas estrenadas. El año pasado Jerónimo, mi hermano, estrenó Mudos Testigos, una codirección con Luis Ospina. Tuvo una Ay, circulación en festivales realmente muy, muy buena. Una película que trabaja sobre el material que se ha rescatado del cine silente colombiano y a partir de los restos o de los fragmentos que quedaron de esas películas se hizo toda una obra muda. Y realmente la recepción fue hermosa, fue genial y eso también ha permitido empezar a hacer colaboraciones con otras productoras que tienen características parecidas. Entonces ahora estamos en una coproducción con Argentina, en un largometraje, también con Chile. Entonces, digamos que ese trabajo que empezamos a hacer acá, digamos que ya estamos encontrando también conexiones con productoras de otros países y que eso también permite pues procesos de creación sumamente interesantes. Bueno, obviamente que después de ver Pirotecnia, que es una película que de verdad a mí me encantó, porque no solo por la forma como está hecha, sino por todas las cosas que yo descubrí y aprendí sobre la historia colombiana viendo esa película, pero no solo la historia colombiana, sino de las conexiones que uno hace, porque de qué estamos hablando, por ejemplo, de los fake news actualmente. O sea, hay un antecedente de los fake news de alguna manera en todas estas cosas que uno ve en la película. Así que bueno, esta película a mí me parece muy importante y obviamente me da curiosidad saber sobre tus próximos proyectos o si tú eres un director que espera mucho tiempo entre una película y otra, qué características tendría o tendrá si tienes algún nuevo proyecto. Si quieres compartir con nosotros algo de eso, no, me encantaría de verdad. Sí, me encuentro ya en una etapa bastante avanzada de lo que sería la siguiente película, con una estructura o como en una lógica bastante similar, y se centra en la actividad forense en Colombia. A partir de los diálogos o a partir del acuerdo de paz, se creó la unidad de búsqueda en Colombia y es la primera vez que se hace o que se crea una institución con la única finalidad de buscar a los desaparecidos de la guerra. Entonces empecé también a modalidad de ensayo una película sobre la figura del desaparecido. Eh, y pues ya he tenido como distintos acercamientos a esto. Hace 2 años pude realizar una serie documental sobre el tema y era una imagen, la imagen del forense en la geografía colombiana, excavando, buscando, generando estas prospecciones. Se me quedó desde pirotecnia, ¿no? Pirotecnia se hace una recreación de Ujú. esto y desde ahí empecé la investigación. Esa investigación ha dado muchos tumbos, muchas variaciones, pasó la pandemia en la mitad, pero justo ahora estamos en un momento en que esa investigación y ese proceso de realización ya se ha estabilizado y que ya está en una zona o en una etapa mucho más madura e incluso ya cerca
a su finalización. Entonces, sobre eso es el siguiente proyecto que ya casi estoy finalizando. Bueno, Federico, un gusto enorme conocerte, de verdad que un placer haber descubierto tu cine, que de manera tan paradójica los latinoamericanos nos conocemos tan poco en nuestra cinematografía, a pesar de tener una historia tan compartida. Y quiero decir algo que tú comentaste en otra entrevista que a mí me gustó y quiero como dejarlo como cierre. Tú dijiste, el cine es un lugar privilegiado para producir y generar pensamiento, para hacer conexiones. Me encanta esa idea y creo que cada vez hay que trabajar más en pro de ese cine que genere pensamiento y que haga conexiones. Así que, bueno, despido esta conversación. Te deseo mucha suerte en tus futuros proyectos. Quiero decirles que Pirotecnia está en la plataforma de cine latinoamericano Guayaba, gracias a la cual, con su colaboración, tuvimos la posibilidad de proyectar la película de Federico Ateortúa Arteaga en nuestros cine encuentros. Y bueno, que está celebrando sus 2 años la plataforma. Así que bueno, Federico, Alexandra, gracias. no, muchas gracias a ti, a este espacio. La verdad que uno siente que pues en estas películas o en estos procesos tan independientes, cuando logra conectar o cuando la película después de tantos años de estreno todavía permanece en circulación, realmente que es una sensación muy placentera para uno y para todo ese trabajo. Así que muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Bueno, seguiremos en contacto. Por Gracias. favor, que estén muy bien. Chao. Chao, chao.